Aquí en este pasaje, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintio, y en el contexto de los corintios estaban escuchando a los falsos maestros. Y el apóstol Pablo les dice que él teme que los corintios escuchen a los falsos maestros que estaban predicando a otro Cristo y sean engañados, así como Eva fue engañada en el jardín del Edén por la astucia de la serpiente. Pues al hacer esto se desverían del evangelio verdadero y del Cristo verdadero. Ahora, el día de hoy lo que quiero hacer es una breve meditación pastoral sobre este pasaje y particularmente sobre Eva, porque ella es la madre de la humanidad. Y esto no es un sermón expositivo como el que escuchamos cada domingo, sino es una meditación pastoral sobre Eva para este Día de las Madres. Y quiero aplicar esto a la importancia de que las mujeres y madres no sean engañadas por sus emociones o su corazón, y cómo debe de ser regulado por la palabra de Dios. Así es que el título del sermón es Eva, la madre de la humanidad. Eva, la madre de la humanidad. Y noten el 2 Corintios 11:3 que dice: pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidos vuestros sentidos de alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Ahora, ¿por qué escogí esta meditación para las mujeres en el Día de las Madres? La escogí porque el día de hoy vivimos en una sociedad que exalta las emociones sobre la verdad. Esta sociedad erróneamente cree que tus emociones dictan la verdad. Es decir, la sociedad abraza y se guía por sus emociones en vez de la verdad de la palabra de Dios. Y es claro que esto afecta tanto a hombres como mujeres, pero creo que afecta a la mujer de una manera única debido a su diseño. Y como ilustración, ahorita que me toca acompañar a mi esposa a las citas médicas del embarazo, casi las doctoras tienen un protocolo y hacen preguntas como ¿y cómo te sientes? ¿No? ¿Te sientes deprimida por tu embarazo? Y esta es una pregunta que le hacen a todas las mujeres porque aparentemente hay muchos casos de depresión en esta etapa de la vida de la mujer. También es común escuchar cosas como de la media o anuncios en la televisión o en la radio, cosas como las hormonas de la mujer pueden estar fuera de control, ¿verdad? Y esto es normal, no te sientas mal. Es normal también escuchar muchas veces que personas toman medicina para la ansiedad o para dormir por el estrés. Y en todo esto vemos que hay un énfasis en las emociones en esta sociedad. Incluso en sus preguntas vemos cómo el mundo piensa que la depresión o la ansiedad es una enfermedad en vez de un desánimo que muchas veces puede ser pecaminoso. Pero una vez más, el día de hoy veremos cómo deben de controlar, particularmente ahorita que estamos en un contexto de mujeres, ustedes las mujeres deben de controlar sus emociones y estas deben de ser reguladas por la palabra de Dios para no ser engañadas por ella como lo fue Eva por la serpiente en el jardín del Edén. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidos vuestros sentidos de alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Ahora, la Biblia da muchas advertencias sobre cómo no debemos de confiar en nuestras propias emociones. Les voy a pedir que me acompañen rápidamente, igual en su lugar ahí, a Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Y quiero que escuchen cómo la Biblia describe a un hombre y en aplicación a una mujer que no puede controlar sus emociones. Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre, y en aplicación con la mujer, cuyo espíritu no tiene rienda. Es decir, un hombre o una mujer que no puede controlar sus emociones es como una ciudad que no tiene un muro de protección en un mundo antiguo, ¿verdad? Y si no tenías muro de protección, cualquiera podía venir, un ejército enemigo llegaba y la ciudad era de ellos, ¿verdad? Y así una mujer que no controla sus emociones es una mujer sin muro, ¿verdad? Cualquier cosa entra y se apodera y domina tu vida, porque no está regulada por la palabra de Dios. La Biblia advierte que el corazón, las emociones, el intelecto y la voluntad del hombre no son confiables si no son reguladas por la palabra. Jeremías 17:9, yo se los leo, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Lo mismo nos dice Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El corazón, una vez más para los judíos, representaba el centro de sus emociones, intelecto y voluntad. Pero vemos que no debemos de confiar en nuestros corazones o seremos necios o tontos, sino que solo debemos de confiar en la sabiduría de Dios, representada por la palabra de Dios. Proverbios 3:5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero como bien sabemos, esto no fue el caso en el jardín del Edén, ¿verdad? Porque Eva es la madre de la humanidad. Podemos sacar muchas aplicaciones de este pasaje. Y nunca estaba meditando en esto. Yo he meditado mucho y me han escuchado mucho mencionar el Génesis. Y a veces digo, bueno, yo creo que ya no le puedo sacar ninguna otra aplicación. Y a veces llego a erróneamente pensar, ¿no? Creo que ya he visto suficientes libros y comentarios sobre Génesis que no podría alguien sacar alguna otra aplicación. Pero esta semana escuchaba a unos pastores hablar de Génesis y aprendí otra cosa nueva, ¿no? De cómo cuando Adán está nombrando a los animales, los nombra con un propósito. Decía un pastor, ¿verdad? Joe Weben y otro compañero de su iglesia, que no es pastor, pero es un hermano que sirve ahí. Y cuando nombra a Eva, la nombra con un propósito, ¿no? Eva porque es la madre de la humanidad. Y eso de ahí viene la palabra de su nombre, Eva. Entonces siempre podemos meditar en Génesis y aprender cosas nuevas, particularmente porque es el diseño de Dios y es el principio de todo, ¿verdad? Podemos aprender mucho sobre nuestras vidas y nunca se cansen de meditar en Génesis. Siempre regresen a Génesis. Y aquí con esto me gustaría aplicar algunas preguntas a ustedes, hermanas, que son hijas de Eva. ¿Cuántas veces has reaccionado emocionalmente en tu vida? ¿Cuántas veces has usado la excusa del mundo que tus hormonas o emociones están fuera de control y por eso pecaste? ¿Cuántas veces te has sentido deprimida y no consideras que puedes estar pecando al pensar tan negativamente y sin fe? ¿Cuántas veces has estado ansiosa y lo ves de una perspectiva psicológica o del mundo en vez de una falta de confianza en Jehová? ¿Cuántas veces has sido engañada por tus emociones que por obedecerlas no disciplinas a tus hijos cuando la Biblia dice que es necesario que lo hagas? ¿Cuántas veces has tenido un choque con tu marido y reaccionas emocionalmente? ¿Cuántas veces has expresado el pecado de alguien, has excusado, el pecado de alguien porque tus emociones te ganan en vez de pensar en qué dice la Biblia sobre este tema? 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidos vuestros sentidos de alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Ahora, ¿alguien recuerda cómo fue engañada Eva, la madre de la humanidad? La serpiente, siendo astuta, fue y se dirigió a Eva en vez de dirigirse al hombre. Y esto es porque la mujer no está diseñada para proteger y liderar, y por tanto es engañada más fácilmente, sino que su diseño de la mujer es más, no sé si es correcto la palabra, hogareño, pues está diseñada para criar a las futuras generaciones de cristianos y mostrar su amor en casa, ¿verdad? Y por eso se necesita tener un corazón grande, ¿verdad? Sentir por otros. Y la serpiente sabía esto, que la mujer no le cortaría la cabeza si se le acercaba a algo que era más probable que hiciera Adán, ¿verdad? Cortarle la cabeza a la serpiente cuando es necesario, por su diseño de guerrero y protector. Así es que la serpiente se le acerca a Eva, a la madre de la humanidad, buscando engañar su corazón, sus emociones, su intelecto y su voluntad. Una vez más, 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y Eva pecó al obedecer sus emociones y usurpar el diseño de Dios. Y escuchen, después Eva de alguna manera manipula a su esposo para que él también coma del fruto y peque, y así cayó la humanidad en pecado, pues el hombre escuchó la voz de su esposa en vez de escuchar la voz de Dios. Ahora, el día de hoy muchos pastores, el domingo o el día de hoy, ¿no? Sus sermones son sobre exaltar a la mujer y levantarla.
Pero creo que si un pastor quiere ayudar a su congregación, tiene que hablarle con la verdad y las debilidades que verdaderamente batallan las mujeres, ¿no? Y creo que este es un tema donde creo que lo hice con esa intención, ¿no? De ayudarlas, de ayudarlas a través de sus... Yo no soy mujer, ¿verdad? Pero veo la Biblia y que este es un diseño de Dios, y creo que esto sería muy práctico de aplicar a sus esposos, a sus hijos, a su familia, que va a ser de gran bendición, ¿verdad? En vez de nomás levantarlas en la carne, sino algo práctico que puedan practicar con sus familias y que sea de bendición para ustedes. Así es que aplicación número 1. Ahora, no solo la mujer vemos aquí, sino que el hombre también se deja llevar por su corazón o emociones en vez de la palabra de Dios. En el caso de Adán, el hombre, por decirlo así, sintió lástima por su esposa, ¿verdad? Pero era una lástima pecaminosa, una forma mundana, donde exaltó a su esposa más que a Dios, al obedecerla a ella y no a la palabra. Ahora, aquí puedo elaborar mucho sobre el pecado de Adán, y si hubiera hombres lo haría, pero eso es una clase de mujeres, así es que lo que voy a hacer es aplicarlas a ustedes, ¿verdad? Que son mujeres. Hermanas, tengan cuidado de emocionalmente seducir a su esposo cuando él te dice que algo no es bíblico o que algo está incorrecto, y lo manipules emocionalmente como Eva para que obedezca tu voz en vez de la voz de la palabra de Dios. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidos vuestros sentidos de alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Aplicación número 1 otra vez. Dice, ahora, ¿qué tiene que ver Eva con el Día de las Madres? ¿Acaso Eva era creyente? ¿Alguien sabe la respuesta de eso? Sí, era creyente. La postura reformada es que la iglesia empezó en el jardín del Edén después de la caída. Entonces ahí empezó la iglesia, aunque no llega a su totalidad hasta el Nuevo Testamento. Ahí empezó la iglesia. Pues si recuerdan, cuando Adán y Eva pecan, Dios los viste con túnicas y pieles de animales para tapar su vergüenza. Y para vestir a alguien con túnicas de animales, primero se tiene que hacer ¿qué? Un sacrificio. Entonces es tipología que representa la muerte de Cristo para cubrir nuestra vergüenza y vestirnos con la justicia perfecta de Jesús. Además sabemos que Eva era creyente, porque si recuerdan, Dios le promete que va a venir el Mesías de ella, ¿verdad? Y vemos que ella le pone nombres a sus hijos creyendo que va a venir el Mesías de ella, y la forma que habla muestra su fe en Dios. Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Y por eso está aplicable, ¿verdad? Que ella es la madre de la humanidad. Y creo que es aplicable a este Día de las Madres aprender de esta mujer. Aplicación número 2. Ahora, ¿cómo entender la vida de Eva les puede ayudar a controlar sus emociones? Una vez más, cuando entiendes el diseño de Dios para el matrimonio, cada vez que tengas un desacuerdo en casa, recuerda los pecados que son comunes según tu diseño. El hombre tiene ciertos pecados que son comunes según su diseño. Por ejemplo, puede ser duro, áspero y falta de amor por el diseño pecaminosamente, ¿verdad? Por el diseño de Dios. Ahora, el diseño de Dios es bueno, pero después de la caída nosotros lo corrompimos, ¿verdad? Entonces el hombre batalla con esto. Ahora, ¿cuál es el diseño? Según el diseño de la mujer, ¿en qué puede fallar ella o pecar? La mujer puede caer en el pecado de faltarle el respeto a su marido, Efesios 5:33. Pero cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Pablo le dice a los hombres. Y la mujer respete a su marido. Vemos ejemplos de una mujer que no respeta a su marido, como una de las esposas de David, que se rió cuando él adoraba a Dios, ¿verdad? Bailaba y la mujer lo miró y se burló de él. La mujer puede caer en querer usurpar la autoridad de su esposo, aún de una manera emocional, o el tratar a su esposo, ¿verdad?, de una manera manipuladora, como lo hacía Jezabel con su esposo, y hacía todo lo que ella quería, ¿verdad? Entonces puedes manipular a tu esposo de muchas maneras. Así es que cuando suceda algo en casa, siempre recuerda que tú y tu marido son completamente diferentes por el diseño de Dios, y que cada uno tiene que estar consciente de sus fuerzas
y sus debilidades de acuerdo a este diseño. Y lo ideal es que mientras que no sea pecaminoso, que tú sigas el liderazgo de tu esposo y no trates de liderar en casa, pues ese es el diseño de Dios. Y siempre cuando esto no sea pecaminoso. No seas como Eva. Aplicación número 3. Recuerda que aunque el mundo te dice que está bien soltar tus emociones, o estar deprimida o ansiosa, o que tus hormonas están en control de ti, considera que puedes estar pecando al hacer esto. Y probablemente estás pecando al hacer esto. Ahora, el sentir ansiedad y tristeza no es en sí pecaminoso, sino lo que haces con ello determina si es pecado o si glorifica a Dios. Por ejemplo, los salmos están llenos de personas llenas de emociones, cargados de emociones, tristes, contentos, pero noten cómo ellos regulan sus emociones al dirigirlos hacia Dios y terminar en una doxología, ¿verdad? Le expresan sinceramente a Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Dónde estás? ¿Verdad? El salmista, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿No? ¿Por qué estás triste? O sea, no está mal tener emociones. Dios, somos criaturas emocionales. Está mal dejarte llevar por tus emociones y debes de regularlas hacia Dios en una doxología, ¿verdad? Dios, me siento así, ¿verdad? Pero creo estas promesas. Ayúdame, inclina tu oído hacia mí y escúchame. Tengo sed del Dios vivo. Estoy como en un desierto, ¿verdad? Ansioso, seco de Dios. No me siento como que Dios está ahí, pero por la Biblia sé que Dios está ahí. Lléname. ¿Cuándo vendré y adoraré a Dios junto con mis hermanos en alegría? Entonces, una vez más, regulamos nuestras emociones con los salmos, con la palabra de Dios. Pero no escuches la voz del mundo. No escuches la voz del mundo y le des rienda suelta a tus emociones. Pecarás y serás engañada. Eso de que tus hormonas te dan permiso de darle rienda suelta a tus emociones o a tu pecado es una mentira que viene del mismo infierno. A ver, ¿por qué no le decimos así al adúltero o al violador? Sus hormonas justifican tu pecado. Sería incorrecto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aceptamos la mentira que la mujer que está hormonal puede dar rienda a su ira o la forma que le habla a su marido o a sus hijos, ¿verdad? O a la depresión o la ansiedad? Si no lo hacemos una vez más con un violador y un adúltero, ¿por qué le damos permiso? Porque son lo mismo, ¿verdad? Son hormonas de procreación. ¿Por qué aceptas esa mentira en tu vida? Aplicación número 4. Muchas veces las mujeres están inclinadas a ser más sentimentales por su diseño. Pero esto puede ocasionar problemas en tu casa cuando, por ejemplo, tienes que disciplinar a un hijo. La mujer es más pronta a dejar que sus emociones le ganen y digan, pobre de mi hijo, y no disciplinan a este muchacho. Y así es engañada por su hijo y su corazón engañoso. Pero la Escritura dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Así es que no dejes que tus emociones te ganen. Disciplina a tu hijo, o más bien, no manipules a tu esposo para que no lo haga cuando es correcto hacerlo. Ahora, claro, sí puedes decirle con gracia a tu esposo cuando es excesivo, que se detenga, ¿verdad? Pero todo esto debe ser regulado por la palabra de Dios y no por tu corazón, que es engañoso sobre todas las cosas. Aplicación número 5. Las emociones no reguladas por la palabra pueden ocasionar problemas en el matrimonio. Porque las mujeres se sienten que su marido debe hacer esto o el otro. O las mujeres quieren que su marido haga cosas para ayudarlos sin que ella se comunique en lo que debe de ayudarlos, ¿verdad? Pero recuerden, hermanas, para evitar problemas en el matrimonio, que sus esposos están diseñados de una manera completamente diferente que ustedes. Ahora, él tiene que entender el diseño de la mujer y ustedes tienen que también entender el diseño del hombre. Y así les va a ayudar a entenderse. Y también pueden estudiar con lo que batallan sus hijos, ¿verdad? Los jóvenes. Y podrán entender un mejor matrimonio con sus hijos en casa, regulándose por la palabra y el diseño de Dios. Y también recuerda, solamente porque sientes algo, no significa que esto es verdad, ¿verdad? Siempre nos debemos de dictar por verdades absolutas como las que encontramos en las Escrituras. Aplicación número 6. En medio de una crisis, la mujer es más prone a reaccionar emocionalmente, aunque eso también le pasa a los hombres, ¿verdad? Pero no reacciones, mujer, hermana,
conforme a tus emociones en medio de una situación difícil. No seas como la esposa de Job, quien le dijo a su esposo: maldice a Dios y muérete, cuando se le murieron sus hijos. No, sino que aún en las crisis debes de regular tus emociones y dirigirlas en confianza hacia el Señor. Aplicación número 7, y quiero terminar con este versículo. Si me acompañan por favor a Proverbios 16. Proverbios 16, y vamos a ver el versículo 32. Proverbios 16, versículo 32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahora, si recuerdan, una persona que no controla sus emociones es como una ciudad que no tiene muros y cualquiera entra y lo conquista. Así entran las situaciones en tu vida y te conquistan y terminas en ansiedad, en depresión, gritándole a tu esposo, a tus hijos, ¿verdad? Incluso he escuchado que hay mujeres que lastiman a sus hijos, a sus bebés, porque están tan estresadas cuando están llorando, y es entendible de cierta manera humanamente, ¿no? Que están llorando en la noche y ya no lo aguantan y lo tiran. A veces terminan lastimándoles porque están hartos en la carne, ¿verdad? Están fastidiadas y no están regulando sus emociones, sino se están dejando guiar. Entonces una mujer o un hombre que no controla sus emociones es como una ciudad cuyo muro ha sido derribado y cualquiera puede entrar y conquistarlo. Pero lo opuesto es verdad. Una persona o una mujer que controla sus emociones es más fuerte que uno que toma una ciudad. Una mujer fuerte y bíblica es una que regula sus emociones y no cree la mentira del mundo de darle rienda suelta a su corazón para no ser engañada. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestros sentidos de alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Feliz Día de las Madres. Espero que esta pequeña meditación sobre controlar sus emociones las ayude a ser mujeres fuertes como las mujeres santas del pasado. Y créanme que como pastor es muy fácil hacer un mensaje del valor de la mujer. Pero eso, ¿en qué les va a ayudar? ¿No? Lo que te va a ayudar es verdaderamente cómo puedo aplicar esto, ¿verdades? Yo me acuerdo, y esto no lo tengo en mis notas, pero yo me acuerdo cuando todos tenemos algo que trabajar, ¿no? Y cuando yo recuerdo que incluso como pastor, cuando veía versículos, escuchaba a otros predicadores que hablaban de que, porque yo batallé muchas veces en el pasado con la ansiedad, ¿no? Y cosas así. Cuando escuchaba a alguien, bueno, eso es pecaminoso, como que había una fricción dentro de mí y dije, no entiendes la ansiedad clínica y yo vengo de un trasfondo de estudiar psicología. Entonces no había soltado eso, ¿verdad? Tenía que reformar esa área de mi vida donde me sentía, digo, no, es que yo estoy justificado en sentirme ansioso o sentirme deprimido, ¿verdad? O triste porque hay cosas químicos en el cerebro y bla, bla, bla. No, hermanos, tenemos que, incluso esas cosas que nos incomodan, yo le agradezco a todas esas personas, ¿verdad? Que me predicaban la verdad y me hacían sentir incómodos. Y las áreas que tenía que reformar, donde creía una mentira del mundo, y es incómodo, ¿verdad? Pero luego lo abrazas y dices, ay, gracias Señor por mostrarme la verdad, porque esto me va a ser de gran bendición para mi vida. Y de la misma manera como pastor, ¿verdad? El Día de las Madres, qué tremendas madres son. Y sí hay lugar para eso, ¿verdad? Y sí creo que son tremendas madres. Pero para que sean para que les vaya mejor en su crianza de sus hijos y sus matrimonios, creo que esto es lo mejor que les puedo predicar. Así es que voy a terminar con una palabra de oración. Y si tienen una pregunta, con mucho gusto la respondemos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pido que bendigas a mis hermanas y puedan aplicar estas verdades a sus matrimonios y a sus vidas, y que esto te glorifique más. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.